La cocinera fue despedida por robo y el millonario le hizo una pregunta. Su respuesta lo hizo caer de rodillas. El sol comenzaba a surgir detrás de las colinas, bañando la imponente mansión Vargas con su luz suave. María ya estaba de pie, preparándose para un día más de trabajo. La pequeña Camila, aún somnolienta, la observaba con sus grandes ojos curiosos mientras su madre se vestía con el uniforme impecable, ajustando el delantal blanco sobre el vestido azul marino. En la cocina, el aroma del café fresco y el pan recién horneado se mezclaba en el aire. María se movía con agilidad y precisión, sus manos hábiles transformando ingredientes simples en obras de arte culinarias. Cada plato que preparaba parecía contener un poco de su alma, y eso no pasaba desapercibido para Alejandro Vargas, el poderoso y respetado dueño de la mansión. «La comida está maravillosa, María». «¿Como siempre?», dijo Alejandro con una sonrisa mientras saboreaba el desayuno. María, con humildad, agradeció sin darse cuenta de que esos elogios, que para ella eran meros reconocimientos de su trabajo, estaban empezando a lanzar sombras en el corazón de otra persona. Isabel, la elegante y siempre impecable esposa de Alejandro, observaba la escena desde lejos. Sus ojos fijos en María no cargaban la admiración que Alejandro expresaba, sino una creciente desconfianza. Detrás de su semblante sereno, Isabel comenzaba a nutrir un sentimiento que apenas podía comprender. La devoción de Alejandro por el trabajo de María la inquietaba y empezaba a ver en esa joven cocinera una amenaza silenciosa. María, por su parte, se mantenía ajena a cualquier tensión, concentrada en su rutina. El día transcurría entre ollas y especias, mientras pensaba en su hija, Camila, quien jugaba bajo la supervisión de la niñera en el exterior de la mansión. María soñaba con un futuro mejor para su hija, lejos de la vida dura y llena de sacrificios que ella misma enfrentaba. Al caer la noche, después de un día agotador, María finalmente se retiró a su pequeña habitación, donde Camila ya dormía profundamente. Miró por la ventana, admirando por un breve momento la grandiosidad de la mansión iluminada bajo la luz de la luna. Afuera, en el jardín, Isabel observaba a María con ojos penetrantes, su mente llena de pensamientos inquietantes. Mientras la mansión se aquietaba, un silencio cargado de tensión flotaba en el aire. Isabel, aún en el jardín, lanzó una última mirada hacia la ventana donde estaba María, y en ese instante algo cambió. El brillo de envidia en sus ojos marcó el inicio de una rivalidad que, hasta entonces, María ni siquiera imaginaba. La mañana en la mansión Vargas seguía como de costumbre, pero había una atmósfera diferente en el aire. Isabel, generalmente calmada y segura de sí misma, despertó con el corazón pesado, tomado por un sentimiento que apenas podía nombrar. Bajó las escaleras, vestida con su habitual elegancia, pero su mirada estaba distante, perdida en pensamientos oscuros. En la cocina, María trabajaba diligentemente, como siempre lo hacía, sus manos moviéndose con gracia y precisión mientras preparaba el desayuno. Alejandro entró en la cocina con una sonrisa en el rostro, atraído por el delicioso aroma que llenaba el ambiente. «María, realmente tienes un don. Este olor me recuerda a los días más felices de mi infancia», dijo Alejandro, tomando una rebanada de pan recién salida del horno. María sonrió tímidamente. «Gracias, señor Alejandro. Me alegra que le guste». Isabel, que se había detenido en la puerta sin ser notada, observaba la escena con creciente incomodidad. Cada palabra de Alejandro sonaba como una amenaza en sus oídos, y la sonrisa amable de María parecía esconder algo más. Isabel comenzó a cuestionarse si no había más detrás de esa apariencia humilde e inocente. A medida que avanzaba el día, Isabel no podía quitarse de la cabeza la imagen de Alejandro elogiando a María. Cada sonrisa, cada palabra amable intercambiada entre ellos, alimentaba un fuego de inseguridad dentro de ella. Siempre había sido la señora de la casa, la mujer a quien todos admiraban y respetaban, pero ahora sentía que esa posición estaba siendo amenazada. Y lo peor de todo, esa amenaza venía de una simple cocinera. La tensión entre Alejandro e Isabel comenzó a hacerse perceptible. Alejandro, fascinado por la simplicidad y dedicación de María, pasaba cada vez más tiempo en la cocina o en los jardines cercanos, conversando con ella sobre asuntos triviales, mientras Isabel se sentía cada vez más aislada. Lo que antes era una convivencia armoniosa entre marido y mujer, ahora se transformaba en un abismo silencioso, con cada uno distanciándose más cada día. En una noche fría,
Mientras Alejandro estaba en el estudio, Isabel se quedó sola en la gran sala de estar, sus pensamientos girando en torno a la figura de María. Sabía que no podía permitir que esta situación continuara. Sentía que, si no actuaba pronto, perdería no solo la atención de su marido, sino también el control sobre su propia casa. «Oh, necesito hacer algo, antes de que sea demasiado tarde», murmuró Isabel para sí misma, sus ojos llenos de determinación. Fue entonces cuando un plan comenzó a formarse en su mente. Si María era la fuente de su angustia, entonces necesitaba encontrar una forma de eliminarla, pero no podía ser de manera obvia o brusca. Eso podría levantar sospechas. Necesitaría ser sutil, inteligente. Isabel decidió que comenzaría a actuar, minando poco a poco la posición de María, con el objetivo de eliminarla de sus vidas de manera definitiva. Mientras Isabel trazaba sus planes, la distancia emocional entre ella y Alejandro crecía, con él cada vez más envuelto por la presencia tranquila de María. El ambiente en la mansión se volvía más denso, como una tormenta a punto de desatarse. Isabel, de pie frente a la ventana, observando el jardín donde María jugaba con Camila. Su mirada era fría y calculadora. La decisión estaba tomada. A partir de ese momento, María ya no estaría segura, y el futuro comenzaba a nublarse con las intenciones oscuras que se formaban en la mente de Isabel. ¿Qué hará ella a continuación? El sol apenas había despuntado en el horizonte cuando Isabel despertó, su corazón palpitando con una mezcla de ansiedad y determinación. Pasó la noche en vela, repasando mentalmente cada detalle de su plan. El objetivo era simple: deshacerse de María de una vez por todas, pero la ejecución requeriría precisión, sutileza y frialdad. En el centro del plan de Isabel estaba una joya de familia, una tiara de esmeraldas y diamantes que había sido pasada de generación en generación en las mujeres de la familia Vargas. La joya, además de ser extremadamente valiosa, era un símbolo de estatus, algo que Isabel sabía que Alejandro apreciaba profundamente. Robar esta pieza y culpar a María sería el golpe perfecto. Además de destruir la reputación de la joven, el acto la pondría en una situación imposible de revertir. Durante el desayuno, Isabel se comportaba como si nada estuviera diferente, manteniendo su expresión usual de serenidad. Alejandro, ajeno a los pensamientos de su esposa, elogió una vez más la comida preparada por María. «María, nunca dejas de sorprenderme. Este soufflé está impecable». Isabel, que hasta entonces mantenía la compostura, apretó discretamente el mango de la taza de té en sus manos, sintiendo el calor del líquido caliente mezclarse con la creciente rabia dentro de sí. Ella sonrió, sin embargo, ocultando sus verdaderos sentimientos. «Sí, Alejandro, María es realmente talentosa», respondió Isabel con un tono neutro, pero por dentro ya visualizaba el siguiente paso de su plan. Al final de la mañana, mientras todos estaban ocupados, Isabel se dirigió a la caja fuerte en la oficina de Alejandro, donde se guardaba la joya. Sacó la tiara con cuidado, admirando por un breve momento su intenso brillo antes de esconder la pieza en un pañuelo de seda. Con la joya en manos, Isabel recorrió los pasillos de la mansión en silencio, sus pasos ligeros sobre el suelo de mármol. Al llegar a la cocina, donde María estaba distraída con la preparación del almuerzo, Isabel encontró el momento perfecto para actuar. Con la excusa de buscar algo en la despensa, pasó rápidamente por María, dejando la joya hábilmente escondida detrás de una de las cajas de especias en el armario. Era un lugar que María inevitablemente accedería, convirtiéndola en la principal sospechosa cuando la joya fuera descubierta, faltando. María, aún inmersa en sus tareas, no notó lo que sucedía a su alrededor. Estaba feliz pensando en su hija Camila, que jugaba alegremente en el jardín. Su vida, aunque simple y llena de desafíos, era una vida que apreciaba. Sin embargo, no tenía idea de que, en ese preciso momento, una trampa estaba siendo preparada, una que podría destruir todo lo que había construido. Esa misma tarde, Isabel, con un aire de fingida distracción, llamó a una de las empleadas de la casa. «Por favor, ve a la oficina y trae la tiara de la familia». «Alejandro mencionó que le gustaría verla», dijo Isabel, con la voz controlada y una leve sonrisa. La empleada obedeció prontamente, pero al regresar minutos después, su expresión estaba visiblemente preocupada. «Señora Isabel, la tiara no está en la caja fuerte». Isabel fingió sorpresa, aunque por dentro estaba exultante.
¿Qué quieres decir con eso? ¿Buscaste bien? Sí, señora. Revisé toda la caja fuerte, pero no está ahí, respondió la empleada, nerviosa. Isabel suspiró profundamente, una expresión de preocupación cubriendo su rostro. Entonces, algo terrible debe haber sucedido. Necesitamos informar a Alejandro de inmediato. La tensión comenzó a extenderse por la mansión, y María, aún ajena a lo que sucedía, continuaba con sus quehaceres, mientras Isabel, con una sonrisa discreta, observaba el desarrollo de su plan diabólico. La noche cayó, y con ella, la tormenta que Isabel había cuidadosamente orquestado comenzaba a tomar forma. El sol apenas había salido, pero la mansión Vargas ya estaba inmersa en una atmósfera pesada y sofocante. La desaparición de la joya, revelada la noche anterior, transformó la casa en un escenario de desconfianza y tensión. Todos los empleados fueron reunidos en la gran sala de estar, donde Isabel, con su habitual elegancia, mantenía una expresión de profunda preocupación. Alejandro, por otro lado, estaba visiblemente afectado, incapaz de comprender cómo algo tan valioso podría haber simplemente desaparecido. Es increíble que una pieza tan importante para nuestra familia haya desaparecido así, dijo Isabel, su voz temblando ligeramente mientras miraba a cada uno de los empleados, sus ojos deteniéndose por más tiempo en María. Necesitamos encontrar al culpable. No podemos permitir que esta falta de respeto continúe. María, ubicada al fondo del grupo, sintió un escalofrío recorrer su columna al percibir la mirada penetrante de Isabel. Sin entender el motivo, un miedo inexplicable comenzó a apoderarse de su corazón. Alejandro, tratando de mantener la calma, habló con autoridad. Todos ustedes serán registrados y la casa será revisada. Esta joya es más que un simple objeto. Es parte de nuestra historia. No descansaré hasta que sea encontrada. Los empleados fueron instruidos para registrar cada rincón de la casa, mientras Alejandro e Isabel permanecían en la sala, supervisando el proceso. Cuando la búsqueda llegó a la cocina, María observaba nerviosa, sus manos temblorosas mientras las empleadas revisaban el lugar. De repente, una de las cajas de especias fue abierta y, para sorpresa de todos, la tiara de esmeraldas y diamantes cayó al suelo con un sonido sordo. ¡Señor Alejandro!, gritó una de las empleadas, sosteniendo la joya con cuidado. «La encontré. Estaba en la cocina», en el armario de María. El silencio se apoderó del ambiente, roto solo por el sonido del corazón de María latiendo frenéticamente en su pecho. Alejandro se acercó lentamente, sus ojos llenos de una mezcla de incredulidad y dolor. Miró la joya y luego a María, quien estaba pálida, con los ojos abiertos de miedo y sorpresa. «¿Cómo pudiste?», murmuró Alejandro, la decepción evidente en su voz. María, en estado de shock, sacudió la cabeza desesperadamente. «No, señor Alejandro, juro que no hice esto. Nunca robaría nada, nunca». Isabel, que hasta entonces había mantenido una expresión de sorpresa controlada, se acercó a María con una mirada de falsa piedad. María, todos aquí saben lo dedicada que eres, pero las evidencias son claras. La joya fue encontrada en tu espacio de trabajo. ¿Tienes algo que decir?» «Esto es un error. No sé cómo llegó ahí, nunca tocaría esa joya», insistió María, su voz temblorosa y llena de lágrimas. «Por favor, créanme». Alejandro cerró los ojos, luchando contra la confusión que invadía su mente. Siempre había confiado en María, pero las evidencias parecían innegables. El dolor de tener que tomar una decisión tan difícil estaba claramente estampado en su rostro. «María, siempre te he considerado parte de nuestra familia aquí en la mansión, pero no puedo ignorar lo que está frente a mí. Por favor, señor Alejandro, usted me conoce. Nunca haría algo así», imploró María, pero su voz se fue apagando a medida que la realidad de la situación se volvía más clara. Con una mirada de tristeza y desilusión, Alejandro suspiró profundamente. «María, lo siento mucho, pero no tengo otra opción. Estás despedida. Necesitas dejar la mansión inmediatamente». Las palabras de Alejandro fueron como un golpe mortal para María, que se sintió desmoronar por dentro. La humillación era insoportable y el dolor de ser acusada injustamente corroía su alma. Sin decir más, se dio la vuelta, tratando de contener las lágrimas que corrían por su rostro, y salió de la sala con pasos vacilantes. Al atravesar la puerta de la mansión,
cargando el peso de su injusta condena, sintió el mundo derrumbarse a su alrededor. Isabel, observando de lejos, se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Su plan había funcionado exactamente como esperaba. María estaba fuera de sus vidas, pero la inquietud en la mirada de Alejandro indicaba que las dudas comenzaban a surgir. Alejandro sentado solo en la oficina, la joya reposando sobre la mesa frente a él, sostenía la cabeza entre las manos, tomado por un sentimiento de incertidumbre. Algo dentro de él le decía que había más en esa historia de lo que podía ver. Mientras tanto, María caminaba por la carretera, sola y desamparada, sin saber cómo enfrentaría el futuro que ahora parecía tan incierto. ¿Podrá Alejandro descubrir la verdad a tiempo? Los días en la mansión Vargas seguían su curso, pero para Alejandro, la tranquilidad habitual había desaparecido. La imagen de María dejando la casa, abatida y humillada, atormentaba su mente. Las pruebas en su contra habían sido claras, pero algo dentro de él se negaba a aceptar su culpa. Esa sensación de inquietud crecía cada día, carcomiendo su paz interior. Sentado en su oficina, Alejandro se encontraba rodeado por una duda sofocante. Sabía que, para recuperar la tranquilidad, necesitaría respuestas. Era imposible ignorar la corazonada de que algo más estaba en juego. Fue entonces cuando tomó una decisión. Contrataría a un detective privado, alguien capaz de ver lo que estaba oculto bajo la superficie. Roberto Méndez, un hombre de mediana edad, de postura firme y mirada astuta, era conocido por su habilidad para resolver los casos más intrincados. Su reputación de descubrir verdades ocultas lo precedía, y Alejandro sabía que él era la persona indicada para investigar lo que realmente había sucedido. «Roberto, necesito que descubras la verdad sobre el robo de la tiara», dijo Alejandro, mirándolo directamente a los ojos. «No quiero que solo sigas las pruebas obvias. Quiero que mires más allá de lo que parece evidente y encuentres lo que está oculto». Roberto, quien ya había enfrentado muchos casos difíciles a lo largo de su carrera, notó la seriedad en la voz de Alejandro y el peso de esa responsabilidad. «Déjalo en mis manos y, señor Vargas, investigaré cada detalle, cada rincón de esta mansión. Si algo más ocurrió, lo descubriré». Mientras Roberto comenzaba a investigar, la vida de María, ahora fuera de la mansión, era un desafío constante. Se había mudado a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Un lugar modesto, lejos del lujo que ofrecía la mansión. Pero más doloroso que la pérdida material era la herida profunda dejada por la injusticia que había sufrido. Cada día era una lucha por seguir adelante, por no dejarse hundir por la tristeza y la vergüenza de ser vista como una criminal. María intentó encontrar consuelo en la presencia de su hija, Camila, que, aunque joven, percibía la tristeza constante en los ojos de su madre. «Mamá, ¿por qué estás triste?», preguntó la pequeña, mientras jugaba con sus juguetes sencillos. María, conteniendo las lágrimas, respondió suavemente: «No te preocupes, mi pequeña. Mamá solo está cansada, pero todo va a estar bien, te lo prometo». Mientras tanto, Roberto hacía su primera ronda por la mansión, conversando con los empleados y examinando los lugares donde la joya había sido encontrada. Notó que, aunque la cocina era el lugar donde María pasaba la mayor parte del tiempo, había algo extraño en la forma en que la joya había sido descubierta. La facilidad con la que fue encontrada sugería que tal vez había sido colocada allí a propósito. Empezó a seguir los pasos de Isabel, recordando que, muchas veces, los culpables eran aquellos que tenían el mayor interés en culpar a otro. Al entrevistar a Isabel, Roberto mantuvo un aire relajado, pero su mente estaba atenta a cada detalle, a cada cambio en su expresión. «Señora Isabel, ¿podría decirme cómo se sintió cuando supo que la tiara había desaparecido?», preguntó Roberto, de manera casual. Isabel respondió con la calma habitual: «Me quedé en shock, claro. Esa joya es una reliquia familiar, y pensar que alguien en quien confiábamos la robó es devastador». Roberto asintió, pero percibió una ligera tensión en su voz. Algo en ella no parecía del todo sincero. Sabía que necesitaría ir más allá. Decidió analizar los horarios y movimientos de cada persona en la mansión el día de la desaparición de la tiara. Un detalle menor, aparentemente insignificante, podría ser la clave para desentrañar el misterio. Mientras la investigación avanzaba, Alejandro empezaba a cuestionar cada vez más la decisión que había tomado. La duda crecía como una sombra que se negaba a disiparse.
Por otro lado, María, en su nueva realidad, luchaba por seguir adelante, pero el peso de la injusticia aún la mantenía atrapada en el pasado. Roberto encontró algo que llamó su atención: una discrepancia en los relatos sobre la hora en que la joya fue vista por última vez en la caja fuerte y cuando fue descubierta en la cocina. Este detalle, por pequeño que fuera, indicaba que el caso era mucho más complicado de lo que parecía. Roberto sabía que apenas estaba comenzando a desentrañar un misterio mucho mayor, y la verdad aún estaba oculta en las sombras. Pero una cosa era segura: no descansaría hasta revelarlo todo. Roberto Méndez era conocido por su capacidad de juntar las piezas más desconectadas de un rompecabezas y convertirlas en una imagen clara. Sin embargo, a medida que avanzaba en su investigación sobre María y la desaparición de la tiara, comenzó a darse cuenta de que el caso era mucho más intrincado que un simple robo. Algo más grande estaba escondido en las sombras de la mansión Vargas, algo que iría mucho más allá de un delito material. Su primer paso fue sumergirse en el pasado de María. Era una mujer reservada, que nunca hablaba mucho sobre su vida antes de llegar a la mansión. Era conocida por su dedicación al trabajo y al cuidado de su hija, Camila. Sin embargo, cuanto más investigaba Roberto, más encontraba lagunas y secretos que parecían haber sido intencionalmente ocultos. Al acceder a registros antiguos en la ciudad, Roberto descubrió que María había sido criada en circunstancias misteriosas. Su madre, Helena, era una figura enigmática, mencionada solo en algunos documentos esparcidos. Pero lo que más llamó la atención de Roberto fue el hecho de que Helena desapareció poco después del nacimiento de María, dejando solo un rastro de dudas y especulaciones. El nombre de Helena parecía estar envuelto en secretos, y la razón de su desaparición seguía siendo un misterio. Curioso, Roberto decidió profundizar aún más, investigando en archivos antiguos y conversando con personas que podrían haber conocido a Helena. En una vieja biblioteca encontró algo que lo dejó congelado: un registro fechado de hace más de 20 años, mencionando una conexión entre Helena y Alejandro Vargas. Habían sido mucho más que conocidos. Helena fue el gran amor de la juventud de Alejandro. Este hecho transformó toda la investigación de Roberto. Si Helena fue el gran amor de Alejandro, y si María era su hija, entonces esto significaba que María, sin saberlo, podría ser mucho más que una simple empleada en la mansión Vargas. Podría ser, en realidad, la hija de Alejandro, fruto de una relación que él, tal vez, había enterrado en las profundidades de su memoria, o que había sido mantenido en secreto por otras razones. Roberto, sorprendido por sus descubrimientos, comenzó a entender que el caso del robo de la joya estaba enredado en una trama de relaciones personales mucho más compleja y dolorosa. Se dio cuenta de que Isabel, con su envidia y celos, había visto a María como una amenaza mucho antes de que ocurriera el robo. La posibilidad de que María pudiera, de alguna manera, reclamar un lugar legítimo en la vida de Alejandro explicaba la determinación de Isabel en eliminarla. Mientras Roberto desvelaba estos secretos, Isabel comenzaba a sentir el peso de sus acciones. Aunque intentara mantener su fachada de indiferencia y control, el constante sentimiento de culpa se infiltraba en sus pensamientos. Sabía que había hecho algo terrible, pero el miedo a perder su posición al lado de Alejandro le impedía retroceder. No podía permitir que María o cualquier otra persona tomara lo que era suyo por derecho. Aquella noche, Roberto regresó a la mansión Vargas, decidido a confrontar a Alejandro con la información que había descubierto. Mientras caminaba por el largo pasillo hacia la oficina de Alejandro, sentía la tensión crecer dentro de él. Sabía que lo que estaba a punto de revelar podría cambiar para siempre la vida de todos allí. Entró en la oficina donde Alejandro estaba sentado, perdido en sus pensamientos. Sin rodeos, Roberto comenzó a contar lo que había encontrado. «Señor Vargas, lo que estoy a punto de decirle es algo que puede cambiarlo todo. Respecto a María y a su madre, Helena». Alejandro levantó la mirada, una expresión de confusión cruzando su rostro. «¿Qué quieres decir, Roberto? ¿Qué tiene que ver María con Helena?» «Helena. Helena fue el gran amor de tu juventud, ¿verdad?», Roberto preguntó, midiendo cuidadosamente las palabras. Alejandro se quedó en silencio por un momento, los ojos perdidos en el pasado. «Sí, lo fue. Pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Por qué importa ahora?». Roberto respiró hondo antes de responder. «Porque María, ella es la hija de Helena. Y posiblemente tu hija también». Alejandro, en shock,
las palabras de Roberto resonando en su mente como un trueno distante. Todo lo que conocía, todo lo que había construido en su vida, estaba a punto de ser sacudido por esta revelación. ¿Qué hará Alejandro ahora que el pasado ha vuelto para perseguirlo de una manera tan inesperada? Alejandro Vargas permaneció inmóvil, las palabras de Roberto resonando en su mente como un trueno que parecía reverberar por cada fibra de su ser. María es tu hija. Esas simples palabras tenían el poder de cambiarlo todo, de poner su mundo patas arriba. Durante todos estos años, había creído que el pasado estaba enterrado, que su juventud, y con ella su amor por Elena, eran solo recuerdos distantes. Pero ahora, esos recuerdos volvían a la superficie, trayendo consigo una verdad devastadora. Elena estaba embarazada. Y nunca lo supe, murmuró Alejandro, la voz entrecortada, como si estuviera hablando consigo mismo, tratando de procesar la revelación. Se levantó de la silla, caminando hacia la ventana de la oficina, donde se quedó observando el jardín afuera, el mismo jardín donde María solía jugar con Camila, sin saber que estaba tan cerca de su verdadero padre. Roberto observaba a Alejandro en silencio, respetando el torbellino de emociones que ciertamente lo consumía. La experiencia de años como detective le había enseñado a reconocer los momentos en que las palabras no eran necesarias, sino el silencio, para que la verdad pudiera ser absorbida por completo. Nunca lo supe. Elena nunca me lo dijo, repitió Alejandro, sus ojos fijos en el horizonte, su mente perdida en los recuerdos de un amor que nunca superó del todo. Elena fue el amor de su vida, la mujer con quien imaginó un futuro, hasta que circunstancias fuera de su control los separaron. Ahora, al saber que ella llevaba a su hijo y que él nunca estuvo presente, el dolor del arrepentimiento era casi insoportable. Alejandro se volvió hacia Roberto, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué Elena desapareció sin decirme que estaba embarazada? Roberto, con su postura calma y profesional, respondió: Aún no tengo todas las respuestas, señor Vargas, pero lo que he descubierto hasta ahora es suficiente para saber que María, sin sombra de duda, es tu hija. Elena probablemente tuvo sus razones para mantener el secreto, tal vez pensando que sería lo mejor para María, pero eso es algo que quizás nunca sabremos con certeza. Alejandro sintió una ola de culpa inundar su corazón. Pensó en María, en todas las veces que la había visto, siempre tan dedicada, siempre con una sonrisa amable, sin imaginar nunca que ella era parte de su propia carne y sangre. Y ahora, sabiendo que había sido humillada y expulsada injustamente por un crimen que no cometió, su corazón se rompía. A María sufrió por mi culpa. Fue tratada como una criminal por algo que Isabel armó, dijo Alejandro, su voz cargada de dolor. Y todo esto porque no estuve allí para protegerla, para estar a su lado como un padre debería estar. Es verdad que María sufrió injustamente, pero aún hay tiempo para corregir el error, dijo Roberto, que acercándose a Alejandro. Ella necesita saber la verdad, y tú tienes la oportunidad de redimirte, de formar parte de su vida de ahora en adelante. Alejandro sabía que Roberto tenía razón, pero la simple idea de enfrentar a María, de mirarla a los ojos y contarle todo, lo llenaba de miedo e incertidumbre. ¿Cómo reaccionaría ella al descubrir que el hombre que la despidió y la acusó era su propio padre? ¿Lo perdonaría? La montaña rusa de emociones parecía no tener fin. Alejandro sentía una mezcla abrumadora de alegría por finalmente encontrar a su hija, una hija que ni siquiera sabía que existía, y de dolor por haber sido tan ciego, tan ignorante de las señales que estaban justo delante de sus ojos. Se dio cuenta de que, mientras intentaba enterrar su pasado, también estaba enterrando la oportunidad de conocer a su propia hija. Determinándose a corregir el error, Alejandro respiró hondo y se volvió hacia Roberto. Necesito verla, Roberto. Necesito hablar con María, contarle la verdad. Y sobre todo, necesito recuperar el tiempo perdido. Roberto asintió, aliviado al ver que Alejandro estaba listo para enfrentar la verdad y tomar las riendas de la situación. La encontraré, señor Vargas. Ella necesita escuchar esto de ti. Alejandro, sentado en su escritorio, una fotografía antigua de Elena en sus manos y una nueva resolución en su corazón, sabía que el viaje para recuperar la confianza de María no sería fácil, pero estaba decidido a hacerlo, a reconectar los lazos que habían sido injustamente cortados antes de formarse siquiera.
El amanecer trajo una sensación diferente a la mansión Vargas. Los pasillos, que antes parecían serenos y majestuosos, ahora estaban cargados con una tensión palpable. Alejandro, en su oficina, se preparaba para enfrentar lo que sabía que sería una de las conversaciones más difíciles de su vida. Había pasado la noche en vela, repasando los descubrimientos de Roberto, la revelación sobre María y la terrible trama que Isabel había armado. Ahora la verdad necesitaba ser expuesta. Isabel entró en la oficina de Alejandro con la misma elegancia y confianza que siempre exhibía, pero había algo en su mirada que indicaba una leve inquietud. Sabía que Alejandro estaba distante en los últimos días, pero no comprendía completamente el motivo. Ahora, al observar la expresión seria de su marido, el desconcierto aumentaba. «Ah, Alejandro, ¿querías hablar conmigo?», preguntó Isabel, con un intento de mantener el tono casual, pero el frío en la espalda ya anunciaba que algo estaba mal. Alejandro levantó los ojos, su expresión impenetrable. «Sí, Isabel. Hay mucho que necesitamos discutir». Respiró hondo antes de continuar, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Roberto Méndez hizo algunos descubrimientos, revelaciones que cambiaron todo. Isabel frunció el ceño, tratando de entender la dirección de la conversación. ¿Descubrimientos? ¿De qué estás hablando? Alejandro se levantó, caminando lentamente por la oficina, intentando mantener la calma. «La tiara, Isabel, el robo que tan rápidamente apuntaste como culpa de María». Roberto investigó, y lo que encontró fue mucho más que simples evidencias. El silencio se cernió pesado entre ellos. Isabel sintió un temblor recorrer su cuerpo, pero aún intentó mantener la compostura. «¿Y qué encontró?» Alejandro se acercó, sus ojos fijos en los de Isabel. «Encontró la verdad, Isabel, y yo también. María no robó la tiara. En realidad, ella fue víctima de una trampa cruel, una que tú, movida por los celos y el miedo, creaste para deshacerte de ella». Isabel retrocedió un paso, su corazón acelerado. «Eso es ridículo, Alejandro. Yo nunca haría algo así». «No me mientas, Isabel». La voz de Alejandro se elevó por primera vez, cargada de un dolor que no podía contener más. «Yo sé que lo hiciste». «Sé que fuiste tú quien puso la joya en la cocina para incriminar a María. Y ahora sé por qué. Sabías que María es mi hija, ¿no? Sabías que ella era el fruto de mi relación con Elena, el gran amor de mi vida». La máscara de Isabel comenzó a desintegrarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a temblar. El secreto que había intentado enterrar tan profundamente estaba finalmente expuesto. «Ah, sí, Alejandro, yo solo quería proteger lo que es nuestro. Miedo de que ella tomara tu corazón, de que te robara de mí». «¿Proteger qué, Isabel?», preguntó Alejandro, su voz ahora más baja, pero cargada de una furia fría. «¿Proteger un matrimonio construido sobre mentiras? Amé a Elena, y lo sabías, pero nunca pensé que serías capaz de algo tan bajo, tan cruel. María no merecía esto. Ella es mi hija, y tú la trataste como a una criminal. Todo por tus celos». Las lágrimas de Isabel ahora corrían libremente por su rostro, y ella cayó de rodillas, tomada por la desesperación. «Alejandro, por favor, solo quería que siguieras amándome. Tenía miedo de perderte, de perderlo todo. Perdóname, por favor». Alejandro, luchando contra el dolor que sentía, sacudió la cabeza lentamente. «No puedo perdonar lo que hiciste, Isabel. No puedo seguir al lado de alguien que sería capaz de arruinar la vida de una joven inocente por celos e inseguridad. Tú destruiste nuestro matrimonio con tus propias manos». Isabel sollozaba, pero sabía que no había más nada que pudiera hacer. Alejandro ya había tomado su decisión. «Debes dejar esta casa, Isabel. Nuestro matrimonio termina aquí. Ya no hay lugar para ti en mi vida». Isabel, aún en lágrimas, se levantó con dificultad. El peso de la vergüenza y la culpa era abrumador. Sabía que había perdido todo, no solo a Alejandro, sino también la vida que había construido con él. Sin decir nada más, Isabel salió de la oficina, su cuerpo temblando con cada paso. Era el fin de todo lo que conocía y estaba saliendo de la mansión, ahora una mujer deshonrada y sola. Alejandro, de pie en la oficina, mirando el espacio vacío donde Isabel había estado momentos antes, sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba decidido a hacer las cosas bien. María necesitaba saber la verdad,
y él haría todo lo posible para redimirse y ser el padre que ella merecía. El cielo estaba nublado cuando María, vacilante, llegó a la mansión Vargas. La llamada de Alejandro la había sorprendido y dejado con una mezcla de confusión y temor. Desde que había sido expulsada injustamente, no había pensado en regresar. Pero ahora, algo la había traído de vuelta. Algo en la voz de Alejandro al teléfono que parecía diferente, más urgente y sincero. Al cruzar la entrada de la mansión, recuerdos dolorosos comenzaron a resurgir. La mirada de desprecio de los otros empleados, las acusaciones infundadas y la humillación que la llevó a irse con el corazón roto. Pero algo dentro de María la impulsaba a continuar, a descubrir lo que Alejandro tenía que decir. Alejandro la esperaba en la sala de estar, el mismo lugar donde la acusó semanas antes. Pero esta vez su semblante era completamente diferente. Parecía más envejecido, como si el peso de las revelaciones recientes hubiera marcado su rostro con líneas de dolor y arrepentimiento. «María, gracias por haber venido», dijo Alejandro, su voz baja y llena de emoción. Hizo un gesto para que se sentara, pero María permaneció de pie, su cuerpo tenso, preparado para cualquier nueva humillación que pudiera venir. «Señor Alejandro, ¿por qué me llamó aquí?», preguntó María, su voz firme a pesar del tumulto interno. Alejandro suspiró profundamente, sabiendo que las palabras que estaba a punto de decir cambiarían todo. «Te debo una disculpa que las palabras no pueden expresar. Lo que te hice fue imperdonable. Te acusé de algo que no cometiste basándome en mentiras. Pero lo que necesito contarte hoy es mucho más que una disculpa». María frunció el ceño, sin entender la dirección de la conversación. «No entiendo, señor Alejandro». Alejandro se acercó, sus ojos llenos de tristeza, pero también de una determinación que ella nunca había visto antes. «María, lo que voy a contarte es algo que cambiará para siempre la forma en que te ves a ti misma, a mí y tu vida. La verdad es que no eres solo una empleada en esta casa. Eres mi hija». El impacto de las palabras de Alejandro hizo que el tiempo se detuviera para María. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, mientras una tormenta de emociones la invadía. «¿Hija?», repitió incrédula, como si la palabra no tuviera sentido. Alejandro asintió con lágrimas en los ojos. «Sí, María. Tu madre, Elena, fue el gran amor de mi vida. Nos separaron antes de que supiera que estaba embarazada. Nunca supe que existías hasta ahora. Y todo este tiempo, estuviste tan cerca de mí sin que supiera que eras mi hija». María se quedó inmóvil, las lágrimas comenzando a escurrir por su rostro. Era demasiado para procesar. El hombre que la había humillado, acusado y despedido era su padre. El shock, el dolor y el alivio se mezclaban en su corazón, creando un torbellino de emociones que apenas podía controlar. «¿Por qué me estás diciendo esto ahora?», María logró preguntar, la voz temblorosa. «Porque no puedo vivir sabiendo que mi hija, mi propia hija, sufrió por mi causa», respondió Alejandro, acercándose aún más a ella. «Sé que es difícil de aceptar y no espero que me perdones fácilmente, pero, por favor, María, dame la oportunidad de reparar el daño que hice, de ser el padre que nunca tuviste». María se sentía dividida. Parte de ella quería correr, huir del dolor de saber que todo el sufrimiento que enfrentó fue causado por alguien que debería protegerla, pero otra parte, más profunda, anhelaba el amor y la protección de un padre que nunca conoció. «Yo no sé qué pensar», dijo María, con la voz entrecortada. «Ya es demasiada información. Me humillaron, me trataron como a una criminal, y ahora me dices que eres mi padre. ¿Cómo puedo simplemente aceptar eso?». Alejandro, con los ojos llenos de lágrimas, extendió la mano, dudoso, hacia ella. «Entiendo, María, sé que te hice daño de una manera terrible, pero estoy aquí, ahora, pidiéndote que me dejes formar parte de tu vida, que me des la oportunidad de corregir los errores del pasado. Te prometo que nunca más dejaré que nadie te lastime». María miró la mano extendida de Alejandro, y por primera vez desde que entró en la mansión, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podría haber un futuro diferente para ella. Un futuro en el que no tendría que enfrentar el mundo sola. Con lágrimas rodando por sus mejillas, finalmente dio un paso adelante y tomó la mano de Alejandro. «Yo intentaré», susurró, su voz quebrada por la emoción. Alejandro, sintiendo una ola de alivio y gratitud,
la abrazó fuertemente. Era un abrazo lleno de años perdidos, de arrepentimientos y de promesas de un futuro mejor. Lloraron juntos, liberando todo el dolor acumulado, pero también plantando la semilla de una nueva esperanza. María y Alejandro permanecieron abrazados, marcando el inicio de una nueva etapa en sus vidas. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y heridas por sanar, pero ahora padre e hija estaban juntos, listos para enfrentar lo que viniera. La mañana en la mansión Vargas comenzó con un suave brillo del sol iluminando los vastos jardines. Pero, para María, el regreso a ese lugar estaba marcado por una mezcla de emociones. Subir de nuevo las escaleras de la imponente entrada, esta vez no como empleada, sino como la heredera legítima, traía consigo un peso que apenas podía describir. A su lado, sosteniendo su mano, estaba la pequeña Camila, cuyo mirada curiosa absorbía cada detalle del lujoso entorno a su alrededor. María aún no se acostumbraba a la idea de ser hija de Alejandro Vargas. Las semanas que habían pasado desde la revelación habían sido una montaña rusa de emociones. Por un lado, sentía alivio al conocer la verdad, al finalmente comprender su origen. Pero, por otro lado, los recuerdos dolorosos del pasado reciente, de las humillaciones y acusaciones injustas, seguían frescos en su mente. Adaptarse a la nueva realidad sería un desafío, pero María estaba decidida a seguir adelante, por ella y por Camila. Alejandro, por su parte, estaba empeñado en hacer que la transición fuera lo más suave posible. Sabía que María necesitaba tiempo y paciencia para ajustarse a la nueva vida. Había preparado una habitación para ella y Camila, decorada con cariño y atención a los detalles, intentando crear un ambiente que las hiciera sentir acogidas y seguras. Alejandro también sabía que reconstruir la relación de padre e hija llevaría tiempo, pero estaba dispuesto a hacer lo necesario. La primera noche, al cenar en la gran mesa del comedor, María sintió el peso de la formalidad que ahora rodeaba su vida. La comida, servida por otros empleados, el ambiente grandioso, todo contrastaba fuertemente con la simplicidad a la que estaba acostumbrada. Alejandro, notando la incomodidad de María, intentó suavizar la situación con una charla amena. «Camila, ¿te gusta jugar en el jardín? Tenemos muchos lugares bonitos aquí, creo que te divertirás», dijo Alejandro, intentando crear un vínculo con su nieta. Camila, con una sonrisa tímida, asintió. «Sí, abuelo, el jardín es muy bonito. ¿Puedo jugar ahí mañana?» Alejandro sonrió, sintiendo una alegría que hacía mucho no experimentaba. «Claro que sí, mi querida. Puedes jugar cuanto quieras». María observaba la interacción entre Alejandro y Camila con un sentimiento agridulce. Era conmovedor ver a su hija encontrar en Alejandro la figura de un abuelo, algo que nunca imaginó que Camila tendría. Sin embargo, aún había un nudo de inseguridad en su corazón. La transición de cocinera a heredera no era sencilla, y el pasado continuaba acechándola. En los días que siguieron, María se esforzó por adaptarse a la nueva rutina. Exploraba la mansión, ahora con nuevos ojos, pero cada rincón de la casa parecía llevar las sombras del pasado. La mirada de desaprobación de otros empleados, aunque disimulada, no pasó desapercibida. María sabía que para muchos seguía siendo la joven cocinera que había ascendido demasiado rápido. Alejandro, consciente de las dificultades de María, procuraba estar presente siempre que fuera posible. La invitaba a largas conversaciones, en las cuales compartía historias sobre Elena, tratando de acercarla a sus raíces. Esos momentos eran valiosos para ambos, una oportunidad de sanar las heridas abiertas por el tiempo y las circunstancias. Una tarde, mientras Alejandro y María paseaban por los jardines, él miró a su hija con una mirada suave, pero firme. «María, sé que no será fácil para ti adaptarte a esta nueva vida, pero quiero que sepas que estoy aquí, que siempre estaré a tu lado. No soy perfecto, he cometido muchos errores, pero haré lo que pueda para corregirlos». María se detuvo, mirando a su padre, sintiendo la sinceridad en sus palabras. «Ya lo sé, papá», dijo, experimentando la palabra papá en sus labios por primera vez. «También quiero que tengamos una relación verdadera, pero necesito tiempo». Alejandro asintió, respetando el espacio que ella pedía. «Claro, hija. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo». Mientras la relación entre padre e hija lentamente se solidificaba, Camila, por su parte, florecía en la nueva vida.
La presencia de Alejandro como abuelo le daba una seguridad que nunca había conocido. Las risas de la niña llenaban la mansión, trayendo un frescor y una alegría que hacía mucho tiempo no se sentían ahí. Sin embargo, la adaptación no estaba exenta de desafíos. María luchaba por encontrar su lugar en la casa, sin saber exactamente dónde encajaba entre los empleados que antes eran sus colegas y ahora la veían como patrona. También tenía que lidiar con la memoria de lo que Isabel había hecho, y aunque ésta estuviera lejos de la mansión, la sombra de sus actos aún pesaba sobre María. No obstante, con cada día que pasaba, los lazos entre María, Camila y Alejandro se fortalecían. Pequeños gestos, como Alejandro enseñándole a Camila a andar en bicicleta en el jardín, o María y él discutiendo los planes para el futuro, empezaban a crear una nueva dinámica familiar. María, Alejandro y Camila sentados en la terraza al atardecer, riendo y conversando, como una familia que está aprendiendo a conocerse y a amarse. Sabían que había un largo camino por delante, pero también sabían que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa. La mansión Vargas, antes un lugar de dolor e intrigas, comenzaba a transformarse en un hogar donde el amor y la comprensión finalmente podían florecer. La tranquilidad recién descubierta en la mansión Vargas comenzó a mostrar grietas la mañana en que Isabel regresó. Su ausencia, aunque breve, había sido un alivio para todos, especialmente para María, quien finalmente comenzaba a sentirse cómoda en su nueva vida. Pero esa sensación de paz no duraría mucho. Isabel apareció inesperadamente en la entrada de la mansión, el rostro marcado por noches sin sueño y la desesperación evidente en sus ojos. Su postura, sin embargo, aún cargaba una dignidad forzada, una máscara que ella usaba para ocultar la desesperación que la consumía por dentro. Estaba dispuesta a todo para recuperar lo que había perdido, la posición de señora de la mansión, el respeto y, sobre todo, Alejandro. Los empleados intercambiaron miradas nerviosas mientras Isabel, sin ser invitada, entraba en la mansión como si nunca se hubiera ido. Ignoró los intentos de cuestionamiento, yendo directamente a la sala donde Alejandro y María discutían algunos detalles sobre la propiedad. «Oye, Alejandro», su voz cortó el aire como una cuchilla, haciendo que ambos se volvieran hacia ella. «Necesito hablar contigo». Alejandro se levantó, la sorpresa transformándose rápidamente en frialdad. «Isabel, ya no eres bienvenida aquí. Ya discutimos esto». Isabel ignoró sus palabras, sus ojos fijos en María, quien se levantó lentamente tratando de mantener la compostura. «Ah, entonces es verdad», dijo Isabel con una sonrisa forzada. «Realmente dejaste que esta mujer tomara mi lugar». «Isabel, basta», interrumpió Alejandro, su voz firme. «Ya no tienes lugar en esta casa. Hiciste tus elecciones y ahora debes afrontar las consecuencias». Isabel rió, pero había un tono amargo en su voz. «¿Crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente, Alejandro? Fui tu esposa por años, esta casa fue mía. ¿Y simplemente se la entregas a ella?» Sus ojos brillaban de odio al mirar a María, quien se mantuvo firme, aunque el miedo la carcomía por dentro. Alejandro dio un paso adelante, protegiendo a María. «Lo que hubo entre nosotros se acabó, Isabel, y no permitiré que traigas más sufrimiento a esta casa. Si es necesario, llamaré a la policía». Pero Isabel, dándose cuenta de que el enfrentamiento directo no funcionaría, retrocedió, fingiendo una calma que no sentía. «No quiero pelear, Alejandro. Solo quiero lo que es mío por derecho. Y no te preocupes, no haré nada». Precipitado. Con esas palabras enigmáticas, dio media vuelta y se fue, pero no antes de lanzar una última mirada de desprecio a María. Por más que las palabras de Isabel sonaran a rendición, Alejandro sabía que no era el final. Pasó la mañana en su oficina, reflexionando sobre lo que podía hacer para proteger a María y Camila. Lo último que quería era ver a su hija y nieta amenazadas nuevamente. Entonces decidió convocar a Roberto Méndez, quien ya había sido fundamental para descubrir la verdad sobre María. Alejandro explicó la situación, y Roberto, con su habitual astucia, acordó vigilar a Isabel de cerca. Sabía que Isabel era una mujer peligrosa cuando estaba acorralada, y su obsesión por recuperar a Alejandro podría llevarla a hacer cualquier cosa. Mientras tanto, Isabel comenzó a infiltrarse en la vida de la familia de maneras sutiles, tratando de ganar la confianza de antiguos aliados dentro de la mansión. Era astuta y sabía que para tener éxito en su nuevo plan necesitaría actuar en las sombras,
manipulando la situación para que María se viera nuevamente en una posición vulnerable. Comenzó a plantar dudas entre los empleados, insinuando que María no era tan inocente como parecía, que su ascenso era cuestionable y que Alejandro pronto se daría cuenta de que había cometido un error al elegirla. Las palabras de Isabel, aunque susurradas, pronto comenzaron a esparcirse, creando una atmósfera de desconfianza. María, por su parte, sentía el peso de la presencia de Isabel como una sombra constante. Sabía que Isabel no se rendiría tan fácilmente, y el miedo por su hija, Camila, la mantenía en estado de alerta. Pero María también había cambiado. Ya no era la joven tímida e insegura que aceptaba las injusticias sin luchar. Ahora, era una madre determinada, una mujer que tenía mucho que proteger. Alejandro, consciente de los movimientos de Isabel, intentó tranquilizar a María. «Estoy contigo, hija. No dejaré que ella nos lastime de nuevo. Roberto está vigilando todo y superaremos esto juntos». Las palabras de Alejandro trajeron algo de consuelo a María, pero sabía que la batalla aún estaba lejos de terminar. Isabel era una adversaria implacable, y María necesitaría ser más fuerte que nunca para proteger su nueva vida. Isabel, en el jardín de la mansión, mirando hacia las ventanas del segundo piso, donde María y Camila jugaban juntas. La expresión en su rostro era de pura determinación, y sus pensamientos estaban enfocados en un solo objetivo: destruir a María y recuperar lo que ella creía ser suyo por derecho. El enfrentamiento final se acercaba, y todos en la mansión Vargas sabían que nada volvería a ser como antes. La verdadera batalla entre Isabel y la nueva familia de Alejandro estaba a punto de comenzar, y el resultado de esta guerra cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados. El día amaneció nublado sobre la mansión Vargas, como si el propio cielo presintiera el desenlace inminente de una larga batalla. Isabel, cada vez más desesperada, estaba decidida a ejecutar su plan final, la última jugada que, en su mente distorsionada, restauraría todo lo que había perdido. Pero lo que no sabía era que Alejandro y Roberto ya habían previsto sus movimientos y estaban listos para actuar. Esa mañana, Isabel intentó infiltrarse en la oficina de Alejandro, donde él guardaba documentos importantes. Creía que, manipulando cierta información financiera, podría forzar a Alejandro a reconsiderar su posición y volver con ella. Pero cuando Isabel entró en la oficina, fue sorprendida por Alejandro y Roberto, quienes la esperaban, ya al tanto de su plan. «¡Basta, Isabel!», dijo Alejandro, su voz firme pero cargada de cansancio. «¡Tus juegos han terminado!». Isabel, con semblante pálido y manos temblorosas, intentó negar. «Solo quería arreglar las cosas, Alejandro. Yo hice todo por nosotros». Roberto, que estaba al lado de Alejandro, le entregó una carpeta con documentos. «Todos estos son los registros de tus intentos de manipular las cuentas de la familia, Isabel. No estás aquí para salvar nada, estás aquí para destruir lo que queda». Isabel, viéndose acorralada, dejó caer la máscara de inocencia. La desesperación en sus ojos fue reemplazada por una fría determinación. «Nunca me atraparás, Alejandro. Hice lo que hice porque tú me obligaste. Fuiste tú quien me traicionó, quien me humilló». «No, Isabel», respondió Alejandro, con una profunda tristeza en la voz. «Tú destruiste todo por tu cuenta. Tiraste a la basura lo que podría haber sido amor, lo que podría haber sido una vida a mi lado, por avaricia y celos». En ese momento, la policía, previamente alertada por Roberto, entró en la oficina para arrestar a Isabel. Ella resistió gritando acusaciones, pero fue llevada, sabiendo que su reinado de terror había llegado a su fin. El juicio de Isabel tuvo lugar poco tiempo después, y fue allí donde emergió toda la verdad. Durante su testimonio, Isabel finalmente confesó que nunca amó verdaderamente a Alejandro. Desde el principio, su única motivación era la fortuna de los Vargas. Admitió haberse casado con Alejandro solo por el poder y el dinero, y que cada acto de amor que demostraba era parte de su plan para asegurar su posición en la mansión. Pero la revelación más impactante no vino de Isabel, sino de Alejandro. Durante el juicio, finalmente compartió un secreto que había guardado durante mucho tiempo, una condición médica grave que limitaba su tiempo de vida. Alejandro sabía que no viviría por mucho más tiempo y, por eso, estaba decidido a hacer lo correcto antes de que fuera demasiado tarde. La revelación sobre su salud trajo un peso de tristeza al juicio, pero también una claridad de propósito.
Alejandro se dio cuenta de que su vida, aunque marcada por errores y arrepentimientos, todavía tenía un último acto de redención. Decidió que gran parte de su fortuna sería donada a causas benéficas, dirigidas a ayudar a niños necesitados y apoyar a madres solteras, en homenaje a Elena y al sacrificio que hizo por María. Para María y Camila, Alejandro aseguró una vida cómoda, pero no una de excesos. Quería que vivieran de forma simple, honrando los valores que María siempre llevó consigo: honestidad, trabajo duro y amor a la familia. La mansión que fue escenario de tanto sufrimiento y redención, pero ahora transformada en un verdadero hogar. Alejandro, aunque más frágil físicamente, estaba rodeado por el amor de María y Camila. Se sentaron juntos en el jardín, observando el atardecer, sabiendo que, a pesar de todas las dificultades, habían encontrado algo mucho más valioso que cualquier fortuna: la verdad y el amor que ahora los unía como una verdadera familia. El gran giro de la trama no fue solo la revelación de las intenciones de Isabel o la condición de Alejandro, sino la transformación que todos experimentaron. Al final, María, Alejandro y Camila estaban listos para enfrentar el futuro, sabiendo que, no importa lo que viniera, estarían juntos y que el verdadero tesoro en sus vidas no estaba en riquezas materiales, sino en el amor que compartieron y las lecciones que aprendieron. La historia termina con una nota de esperanza y renovación, mostrando que, a pesar de todas las dificultades, el amor y la verdad siempre prevalecen.